elementos prefabricados de concreto. Entonces, para empezar, creo que va a estar Ale, entonces le voy a dar el paso a ella y seguidamente pues ya pasamos con Elisa. Buenas noches. Yo voy a dar el tema de concreto prefabricado. El concreto prefabricado se produce por elementos estructurales reforzados y no reforzados, y también estructurales, los cuales son usados con diferentes estructuras de ingeniería y construcción civil, para hacer, represas o pavimentos. Este, ¿Qué es el concreto prefabricado? Ay, permítame. Y no se puede mover esto. Ahí está. El concreto prefabricado es un material constructivo que se obtiene del mezclado, vaciado y curado del concreto en moldes reusables, con determinada geometría bajo condiciones ambientales controladas. Aquí se puede ver. Y generalmente el concreto prefabricado es la producción tiene su producción en plantas industriales, ya que en esto se puede establecer y manipular a voluntad de ciertos factores ambientales que influyen en el concreto, como la humedad y la temperatura. El ambiente controlado de las plantas se puede verificar y mejorar aproximadamente la calidad de los agregados, del agua y de los aditivos. Un material constructivo optimizado se destaca por poseer mejor resistencia mecánica, resistencia a corrosión y a una superficie de acabado superior con gran adherencia. Se necesita de una certificación de control de calidad para que de esta manera pueda salir en el mercado y sea encontrado como piezas estructurales y no estructurales, los cuales tendrán diferentes dimensiones y formas. Los elementos de concreto prefabricado es capaz de construir tanto piezas macizas como concreto simple, como piezas de concreto reforzado. O sea, también puede ser con armado de acero o con fibras metálicas, sintéticas y naturales, o de concreto preesforzado. A la vez, estas piezas pueden tratarse como elementos estructurales y no estructurales. Em, los principales elementos estructurales de concreto prefabricado que se elaboran son las vigas, columnas, losas, paneles, muros de carga, pilotes y cabezas de pilotes, viguetas y traves, no sé si lo digo bien. El concreto preesforzado se puede ser concentrado como un tipo de partícula de concreto. Es normalmente producido en el entorno de industria de la prefabricación, puesto que es un concreto que se ha inspirado mediante el esfuerzo de internos con el fin de reducir su debilidad y esfuerzo de tracción provocado en los cargos. Aquí se puede apreciar bien. ¿Cuáles son los usos del concreto prefabricado? Estos son los siguientes. Está el uso agrícola, que es el concreto prefabricado en ámbitos agrícolas, que está usado para construir silos canadienses, cercos, comederos, abrevaderos para el ganado, preesforzado para construir almacenes de granos, etcétera. También está el uso de infraestructura de servicios básicos, que es instalaciones de servicios de telecomunicaciones, electricidad, de gas,
etcétera. Está el uso hidráulico, que también es el concreto prefabricado que se utiliza para la construcción de instalaciones subterráneas, almacenamiento, tratamientos sanitarios de agua, etcétera. También está el uso vial, es el campo vial en el concreto prefabricado que interviene en la construcción de seguridad y protección de las carreteras, aeropuertos, etcétera. Las ventajas y desventajas del concreto prefabricado, este, son que las plantas industriales de prefabricación permiten obtener un material constructivo de calidad y garantizada. También las secciones estructurales tienen mayor resistencia y una geometría más precisa. También los moldes de prefabricación pueden utilizarse un número significativo de veces. También la reproducción de los tiempos de ejecución en las obras del proyecto se hacen más cortos. Y también la reducción de trabajadores. Las desventajas de serían las piezas estructurales del concreto prefabricado, que es una rigidez y es un esfuerzo para los trabajadores. También el almacenamiento, la manipulación y el transporte puede ser muy sensible para el producto. La adquisición de las piezas y también deben contar con una maquinaria pesada para el ensamblaje y tienen que tener espacio libre para que las máquinas puedan trabajar bien. Y eso sería de mi parte, Inge. Bueno, siguiendo con nuestro tema de elementos prefabricados de concreto, de mi parte, pues va a estar a bien explicarles sobre lo que es elementos prefabricados tipo vigueta. En esta pequeña presentación, solo permítanme. No sé si ya la está marcando por ahí. Ahí está, perdón. Bueno, creo que con elementos prefabricados, pues ya mi compañera ya les mencionaba un poco sobre lo que en sí son los elementos prefabricados. ¿Qué es una losa prefabricada? Básicamente, esta es otra opción, pues si lo vemos de una manera más factible, pues sería una forma más fácil de poder elaborar entrepisos y terrazas que utilizan elementos de concreto que se fabrican en un lugar distinto a la construcción, como objetivo que los usuarios únicamente deben armar los elementos en la obra. Siento yo que es un poquito más fácil de poder realizar este tipo de obras. El tipo vigueta son elementos de concreto previamente fabricados en una planta de producción con una forma muy similar a pequeñas vigas que se colocan repetidamente a distancia relativamente cortas en la dirección del lado corto o de nuestro ambiente. En tipologías de vigas de hormigón podemos encontrar lo que son vigas en I o doble T, que estas dice que se trata de elementos generalmente de hormigón pretensado, aunque también pueden estar armadas. También tienen secciones constantes, pudiendo incorporar macizados en sus apoyos en función de las solicitudes de proyecto. Están también lo que son las vigas peraltadas, que estas básicamente dice que son llamadas vigas delta, pero de canto creciente hacia la cumbrera y pendiente aproximadamente del 10%. También están las vigas T. Estas vigas pretensadas son vigas pretensadas o armadas con posibilidad de distintas secciones, aunque constantes a lo largo de su longitud. Están también lo que son vigas de doble nervio, que estas son elementos de sección constantes con doble nervio en T invertido. También están lo que son las vigas rectangulares. Son vigas de hormigón armado como pretensado. También están lo que son semivigas rectangulares. Estas son sistemas de vigas que constan de una semiviga prefabricada de hormigón armado. Básicamente aquí yo puse una imagen de placas
alveolares, perdón, que básicamente pues tiende a mencionar mucho en estos conceptos de vigas, que básicamente pues creo que es una parte fundamental. También están lo que son las vigas en L. Este tipo de vigas están diseñadas principalmente para el apoyo de placas alveolares en uno de sus lados o como viga de los pórticos hastiales. Están lo que son también las vigas en T, invertida. Están diseñadas al igual que las vigas en L. También están lo que es la viga canal. La viga canal tiene como función principal la recogida de las aguas de la cubierta, sirviendo también como soporte a los paneles prefabricados de fachada y dotando a las estructuras de una mayor rigidez. Conforme a lo que fui investigando y todo, también pude encontrar unos conceptos o palabras que también pues se me hizo de mucha importancia poder saber un poquito más, como por ejemplo están los vanos diáfanos, espacios donde pues entra la luz. También está lo que es piñón, que es la parte superior de un muro. Están lo que son intrados, es una superficie curva interior de un arco. Los arriostramientos son estructuras de sujeción y equilibrio. Y también lo que es, pues básicamente lo que hemos venido hablando, ¿verdad? El hormigón pretensado, que se le denomina a la tecnología de construcción sometida a esfuerzos de compresión. De mi parte, pues sería eso. Ahora dejo el tiempo a mi compañero Elis. Buenas noches, Inge. Ahorita le pongo la presentación. A mí me tocó elemento prefabricado de tipo bovedía. Yo estuve investigando diferentes conceptos de lo que es. La bovedía es un elemento que actúa como de relleno de losa. Existen varios tipos y formas, pero el más común a nivel nacional es un tipo de bovedía con una forma similar al bloque, pero con otras dimensiones. Se colocan apoyadas entre viguetas. La bovedía es el componente aligerante de relleno. Este se apoya directamente en las viguetas. Estas son fabricadas con densidad inferior a la del concreto. Las bovedías son elementos prefabricados que actúan como una cimbra. La cimbra es un conjunto de obra de concreto o falsa de moldes temporales que sirven para soportar y moldear la construcción de elementos. No se pueden recuperar tras el vertido. Las bovedías soportan la capa de compresión hasta que fragua el concreto y se vuelve en autoportantes como una losa maciza o una cubierta tipo sándwich. Como podemos observar en las imágenes, el elemento tipo bovedía es como block, pero tiene 4 huecos. ¿Qué puede decir? Que en sí, por así decirlo, son los que dan forma a la losa. Ya no es como la losa tradicional, que es de piedrín, arena y concreto. Ya es como, por así decirlo, un block o un muro prefabricado que ayuda mucho en la construcción. Eso sería lo que me toca, Inge. Entonces, esto sería nuestra exposición, Inge. Esperando, pues, básicamente haya estado un poquito clara ahí. Ok, perfecto. Realmente fue una exposición muy buena. Creo yo que hablaron diferentes temas y en su momento solo tengo, bueno, voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Vamos a ser caballerosos y vamos a empezar por Ali. No, vamos a ser más caballerosos y vamos a empezar por José mejor. ¿Qué resistencia a compresión deben de tener los elementos, los elementos prefabricados del concreto? Bueno, creo que con los... Bueno, ¿podría repetir un poquito la pregunta, Inge? Perdón, solo que se me entrecortó ahí de último. ¿Qué resistencia a la compresión debería de tener el concreto que es prefabricado?
Bueno, la resistencia de compresión de hormigón es una de 10 veces mayor que su resistencia a la tracción, por Ok, lo que más o menos. Vamos a ver, Ellison. Si el elemento de, si la, vamos a ver, ¿la bovedía está fabricada solo de concreto o tiene algún otro componente extra? Pues, como le andaba diciendo, el tipo de bobería es como que si fuera un block, creo que es casi lo mismo. Aparte, el concreto es esta base de cemento, arena y agregados, que es comúnmente en las resistencias estructurales. Ok, más o menos también. Ahora sí, Ali. Eh, ¿Cuáles son los elementos? No, mejor no. Esa está muy fácil. Vamos a ver. Los elementos de concreto prefabricados son igual de pesados que el elemento de concreto fabricado en el sitio de donde se va a colocar, o son elementos aligerados. No, no tienen el mismo peso, Inge, por eso son prefabricados. Ok, más o menos también. Va. Bien, pues. Vamos a ir pregunta por pregunta. La que le hice a José va a definir la resistencia a la compresión. ¿Cuál es la resistencia a la compresión? Era una pregunta capciosa. La resistencia a la compresión no podemos definirla en un rubro específico dentro de los elementos prefabricados. Todo depende de la resistencia de diseño y de la resistencia solicitada por el diseño que nosotros tengamos. Puede ser que tengamos un concreto 5000, un concreto 6000, pero si yo quiero elementos con una resistencia de 4000, pues lógicamente bajo esos criterios los voy a pedir. La pregunta que le hice a Edison sobre los componentes de los concretos también depende del tipo de elementos estructurales. Si son bloques de concreto o blocks, lógicamente no van a tener la misma, llamémosle, composición que una vigueta. O inclusive, la vigueta y la bovedía son dos elementos que son prefabricados, que son fabricados de concreto, pero que tienen diferentes componentes. La vigueta es fabricada por concreto simple, es decir, arena, cemento, piedrín y agua, mientras un aditivo que amplifica la resistencia a compresión, mientras que la bovedía tiene más material granular para hacerla más aligerada. Y tercero, la pregunta que le hice a Charlene, en este caso, los elementos prefabricados siempre son elementos aligerados, que tienen menor resistencia, perdón, que tienen menor peso de acuerdo a su volumen. Y esto se da por el mismo sentido del prefabricado. El prefabricado es como un Lego. Un Lego funciona por partes, como un rompecabezas. El prefabricado nos ayuda a aligerar el peso, a aligerar las cargas y elevar la resistencia de diseño como tal. Por ejemplo, cuando no tenemos una buena cimentación, mejor dicho, cuando no tenemos un buen suelo bajo el cual cimentar, nosotros ni de locos vamos a colocar una losa tradicional, que es una losa de bastón, riel y tensión, sino que si no tenemos un buen estrato bajo el cual cimentar, pues vamos a colocar una losa prefabricada que es de vigueta y bovedía, que nos reduce el peso, nos reduce los costos y nos reduce el proceso de fabricación como tal. Más adelante igual vamos a hablar más de esto. Vamos con el grupo 2. ¿Quién era el grupo 2? De Angie, creo yo. No, Inge, nosotros. Dale, perdón, de Karen, va. Ok, con ustedes el tiempo, compañeros.
Bueno, pues Inge, buenas noches. Yo voy a ser el que va a hablar de primero en el grupo 2 y lo que a nosotros nos tocó hacer más sobre los adoquines. Por lo que a mí me tocó la parte de investigar lo de la norma Cubanor y la norma que se encarga de los adoquines es la NTG-41086. Y esta norma se encarga de especificar las características que tiene que tener un adoquín para su uso, digamos, los materiales y las condiciones. También tiene por objeto establecer las características y especificaciones que deben de cumplir los adoquines de concreto o de cemento hidráulico empleados para lo que se va a usar, ya sea tráfico vehicular o peatonal. También por lo que pude investigar están las recomendaciones de instalación para cada adoquín. Aquí dice la propiedad de distribuir las cargas de los adoquines de concreto depende principalmente de la forma que tiene cada adoquín, del espesor y la resistencia mecánica y también de su colocación. Los pavimentos de adoquines de concreto tienen un amplio rango de aplicación, por lo que se hace necesario formular diseños diferentes. Y aquí en estas tres imágenes que podemos ver están tres tipos de adoquines, más por su forma, con los que los tres principales que yo pude anotar, porque son varios. Yo puse el adoquín de concreto, que es un elemento compacto prefabricado con la forma de un prisma recto. También está el adoquín articulado, que tiene una capa de rodamiento conformada por elementos uniformes compactos de concreto, que se denomina adoquines. Y el otro que es el adoquín monocapa, que es un elemento conformado por una sola capa de concreto. Y otro que se le parece a él es el adoquín bicapa, lo que tiene doble capa de concreto. Y aquí podemos ver la clasificación de los adoquines, que en la siguiente lámina se les va a explicar. Está el clase A, que es de uso industrial y tránsito pesado, el B, de uso de tránsito en tránsito liviano, y el C, que es del uso peatonal. Mi compañera Karen va a explicar lo de los materiales y las condiciones. Bueno, buenas noches, Inge. A mí me tocó hablar sobre los materiales y condiciones. Empezando por el cemento hidráulico, este cemento es utilizado en la fabricación de los adoquines de concreto. Debe cumplir las especificaciones establecidas en la norma guatemalteca 41.095. El agua empleada en la elaboración de los adoquines debe cumplir con lo establecido en la norma guatemalteca 41.073 y la ASTM C 16.2. En los agregados finos y tanto como gruesos utilizados en la fabricación deben cumplir con lo establecido en la norma guatemalteca 41.007 y el porcentaje de desgaste en los agregados gruesos no debe ser mayor del 40%. En los aditivos, los aditivos que se utilizan en la elaboración de adoquines deben cumplir con lo establecido en la norma guatemalteca 41.047 y la ASTM C494. Los pigmentos básicamente son los colorantes que se utilizan en la elaboración de los adoquines. Deben cumplir con lo establecido en la norma ASTM C979. Las condiciones generales de los adoquines es la textura. La textura, por lo que viene siendo
El caso de los adoquines fabricados con una textura superficial especial, esto debe ser descrito por el fabricante y examinarse de acuerdo con 4.2.5. El color, según el criterio del fabricante, puede colorearse la capa superficial a toda la unidad y debe verificarse según 4.2.5, que no haya diferencias significativas en el color, respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador. Lo que viene siendo la delaminación, en caso de los adoquines bicapa, cuando se examinen de acuerdo con 4.2.5, no debe existir separación entre las dos capas. La verificación debe colocarse muestras a nivel del suelo de forma cuadrada aproximadamente, disponiendo adecuadamente los adoquines en planta. Después debe de examinar cada uno de los adoquines. Y las condiciones generales, todos los adoquines deben estar sanos y libres de fisuras y otros defectos que interfieran con el proceso de colocación o que perjudiquen significativamente el comportamiento y estabilidad del pavimento. Los adoquines pueden exhibirse una cantidad moderada de algunos de las unidades. Estas no deben considerar como dañino, pues desaparece con el uso. El espesor de los adoquines están establecidos según sus características geométricas. El espesor no debe ser mayor o igual a 60 milímetros. La relación largo real y ancho nominal es menor o igual a 2.5 milímetros. La relación largo real y espesor no debe ser menor o igual a 4 milímetros. Dado esto, las tolerancias de los espesores deben de ser de más o menos 3 milímetros y las medidas de largo real promedio es mayor de 2 milímetros. Los biseles deben de cumplir con tener igual la forma o perfil en toda su longitud. Las separaciones, el ancho de las separaciones debe estar entre 4 milímetros y 15 milímetros. El espesor de las separaciones de 2 milímetros a 1.5 milímetros. Las longitudes de separaciones deben ser mínimo las 3/4 partes del espesor del adoquín. Y las características geométricas y dimensiones de adoquines definidas por esta norma. Ahora le dejo el tiempo a mi compañero Franklin, que va a hablar sobre la clasificación, designación y uso de los adoquines. Buenas noches. Pues yo les voy a ahorita comentar un poco sobre cómo se clasifican los adoquines. En la norma en la que investigamos, pues aparecía toda esta información, la que había mencionado el compañero antes. Y se clasifica como tipo A, tipo B, tipo C. ¿Por qué la clasificaron así? El tipo A la clasificaron como uso industrial y de tránsito pesado. O sea, para zonas sometidas a grandes cargas de tránsito, pues, pesado como puertos, aeropuertos, patios de maniobras en zonas industriales, terminales de autobuses, calles, avenidas principales. Básicamente lo utiliza donde hay un nivel, digamos, de gran peso, o sea, que circula. Entonces, y la clasifican en A porque también tiene una cantidad de resistencia que resiste a ese peso. Ahora la clase B. Dicen que la clase B la usan ya en un tránsito más liviano. Podría ser como calles secundarias, lo pueden decir.
Aquí nos menciona que puede ser tránsito vehicular liviano, pero también los usan para, digamos, para marcar zonas de pistas para ciclistas, o como también banquetas, digamos, para circulación peatonal. No, ese es en clase C. Ahora en la clase C dice que usan en uso peatonal, o también puede ser uso, digamos, como vemos en imágenes, para patios de casas en exterior. Estas, digamos, ya son más adecuadas, más livianas, se podría decir, conforme al peso. Entonces, cada uno de estos adoquines consiste en una resistencia estipulada. Entonces, por eso la clasifica, porque si sabemos muy bien, obviamente la clase A va a ser más cara que la clase B, y la clase B pues, también es más cara, clase C. Entonces, esta ha sido la clasificación de los adoquines, y le dejo tiempo a compañero Fernando. Primero, muy buenas noches. Ya para culminar con esto, ya solo voy a hablar tal vez otros tipos de adoquines que ya se utilizan en la civilización, que uno de esos ya sería el adoquín de tipo cruz, ya que este adoquín es el pavimento tradicional que se utilizan en construcciones industriales o residenciales. Yo creo que básicamente es la que más se utilizan en las calles cuando pasan vehículos prácticamente. Otro también sería el adoquín industrial, ya que el adoquín industrial se coloca sobre una losa de concreto. Otra también sería el adoquín decorativo. ¿Y de qué se trata el adoquín decorativo? Se usa prácticamente en las construcciones de casa. Estos ya serían otros tipos de adoquines que se manejan simultáneamente. Otro tema también que sería muy importante ya sería los patrones en la que los coloca cada adoquín, ya que no se colocan así por al azar o como sea. Cada uno tiene que tener su propio patrón, y ya para tener sus propios patrones se clasifican por patrones de colocación más comunes para adoquines rectangulares. Esto se viene clasificando por hileras y aladas, espinas de pescado y de parques. ¿De qué se tratan las hiladas? Es de una formación de espinapez. Las hiladas es para tránsito vehicular. La espina de pescado sería para dar textualización, y las del parque ya serían las que están en los parques, y también en eso se colocan diferentes colores para darle una mejor vista. Otro también sería en los patrones de colocación para superficiales de tránsito vehicular. Para esto también se maneja lo que es lo de espina de pez, ya que para el tránsito vehicular se utiliza en patrón con adoquines rectangulares, ya sea a 45 grados o a 90 grados, así como está ubicado en la imagen. Y otro que se maneja sería el de patrón hiladas para adoquines no rectangulares. Y estos se manejan las que son las hiladas para adoquines no rectangulares, deben ir preferidamente perpendicular al eje de la vía, sin cambio de curvas o esquinas. Y solamente eso sería todo. Ok, muy bien. Estás Fernando Miranda, Oscar Godínez, Franklin y Karen, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Muy bien la explicación, creo que llenaron bien las expectativas. Lo único, bueno, tenemos un minuto para una pregunta cada uno. Vamos a ver, Fernando. Los adoquines están fabricados para resistir compresión o flexión. Para presión por transporte de cargas. Ok, muy bien, si están diseñados a flexión. Oscar Godínez,
¿De qué están fabricados los adoquines como tal? Los adoquines están hechos de concreto, de compacto de concreto. ¿Solo concreto? Y agua y los aditivos y pigmentos. Ok, Pero no sé si... el concreto está fabricado netamente en base a solamente cemento, arena, piedrín y material granular. El concreto tiene la capacidad y tiene la formación de la carga, mejor dicho, que usualmente es un material que tiene que tener cierta rugosidad para generar fricción entre la superficie como tal en su momento. Vamos a ver. Franklin. ¿Los adoquines decorativos también se clasifican en A, B y C? Decorativos. Ay. No, viera que no. Porque los adoquines decorativos más, digamos, como la palabra lo dice, decorar. O sea, no están capacitados para tener lo que tiene, digamos, la A y la B. Digamos que eso sí llevan ya un peso, se podría decir. O sea, están para resistir. Bueno, ese es mi punto de vista. Ok, los adoquines, sí, todos están clasificados, no importa si son decorativos o no decorativos, para poder funcionar tanto para tráfico pesado o tráfico liviano. Ahora, Karen, por último, ya para terminar, vamos a ver, ¿existe algún tipo de adoquín que sea permeable? Bueno, Inge, yo creería de que sí, porque ya al momento de la creación, por decirlo así, los materiales en los cuales están elaborados en los aditivos, como lo habíamos visto anteriormente, existen aditivos que pueden, que siempre van a tener una función específica en el concreto. Ok. Sí, existen aditivos, sí, tenés razón, pero como tal, la explicación es otra. Sí, los aditivos tienen ciertas, mejor dicho, el concreto tiene cierta permeabilidad y también cierta impermeabilidad. Dependiendo del tipo de concreto, pues hay adoquines que pueden desfogar el agua directamente o hay adoquines que netamente solo sirven para pues impermeabilizar la capa de terreno como tal. Eso lo vamos a ver el día lunes como tal, cuando yo les dé la clase en específico como tal. En resumen, sí estuvo bien la exposición, nos hizo falta un poquito para determinar ciertos puntos específicos como tal, pero creo que eso ya lo voy a llenar yo con respecto al curso que yo les dé. Bueno, Gildardo y Juan Tobar, va, les voy a dejar que expongan el día lunes. Averígüense ustedes sobre los aditivos que se utilizan en el concreto prefabricado. Y de eso nos van a exponer. Aditivos en el concreto prefabricado. Bueno,
El último grupo que nos quedó nos va a quedar para el día lunes como tal. Vénganse preparados. Ahí sí voy a hacer un poquito de más preguntas que voy a tener más tiempo. Entonces, compañeros, muy buenas exposiciones. Ya la carpeta está creada para que puedan subir ustedes los archivos que les pedí, por favor. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, y nos vemos el día lunes. Feliz noche, Inge. Feliz noche, Inge.